Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy voy a compartirles un temita muy importante. Tiene que ver justamente con un lugar así muy iluminado, tiene que ver con la presencia del sol y tiene que ver pues con la propia fotosíntesis humana, en realidad. Bien, el tema de hoy se llama, titula Soleopatía o heliopatía, como le quieren llamar, fotosíntesis humana y reestructuración del ADN. Bien, pues para comenzar tenemos que tener en cuenta qué tenemos aquí arriba, día a día. ¿Qué tenemos alumbrando nuestros caminos? ¿Qué tenemos acompañándonos, dándonos un poco de su calor? O bueno, en realidad no depende del sol tanto el calor. Pero bien, en sí el sol pues es una fuente de energía inagotable, es una fuente que sostiene la vida propiamente, es como una especie de centro espiritual. Es el centro espiritual de nuestro sistema planetario. El Sol pues es como una especie de un impulso totalmente fertilizador que tiene la información para poder estructurar y para poder embonar pues toda la materia que nos rodea. Nos da todo ese potencial de colores, nos da toda esa fuerza motriz que nosotros como organismos, como seres vivos, tanto nosotros como los animales, somos organismos fotosintéticos, ya que descendemos, por así decirlo, de unos organismos primitivos dependientes del sol, es decir, de organismos fotosintéticos. Fotosintéticos y autótrofos. Bien, pues estas formas de vida en la actualidad, tanto ellos como nosotros, pues seguimos dependiendo de la luz del sol. Entonces es en esa circunstancia donde se incurre a las terapias como la heliopatía y la soleopatía, que son terapias totalmente ancestrales, que han hecho ver incluso el aspecto cultural, cómo se ha desarrollado en torno al misticismo y al culto y a los cultos solares. Por ejemplo, la soleopatía propiamente es una terapia que nos ayuda. ¿De qué manera? Nos ayuda porque nos otorga o nos facilita pues todo el patrón de información del sol. Los llamados soleopáticos en la antigüedad pues eran productos con agua, es tipo homeopatía, que tenían como base la sal, una sal, por ejemplo, como ese tipo de sal. Acá hay una mezcla de diferentes tipos de sales que tiene que estar siempre expuesta al sol. Acá, bueno, acá en este pomito hay sal rosada, sal de mar, una salsita negra de yacucho, ormus deshidratado. Bien, tenemos ahí todo un potencial mineral. Para elaborar un producto soleopático, o sea que un producto que va a poder absorber todo el potencial de energía del sol, tenemos que tener en cuenta esto, de que tanto el agua pues es un portador de la luz, es una portadora de la luz y de la propia oscuridad. ¿Cómo se hace, por ejemplo, un producto soleopático? Un producto soleopático pues se hace utilizando un cristal de color azul. Antes se utilizaba lo que eran los cristales de tipo Murano, que tenían propiedades alquímicas en entorno al momento en que se desarrollaba. Un cristal así de este tipo, una botellita así azul, donde puedas incorporarle a la base un poco de ormus, un poco de diferentes tipos de sales y dejarlo expuesto el mayor tiempo posible a la luz del sol y a la luz de la luna. Bien, ¿qué es lo que pasa con ese entorno? Pues nosotros lo que vamos a aprovechar es todo el potencial fotónico del espectro de luz solar. Vamos a aprovechar el hecho de que la misma espectros de radiación, por ejemplo la luz, la incidencia, por ejemplo, de los rayos infrarrojos, lo que hacen es movilizar las moléculas del agua, las dinamizan y las mantienen en un movimiento, en una vibración. El espectro de luz ultravioleta, ¿qué es lo que hace? El espectro de luz ultravioleta, pues lo que hace es esterilizar la matriz líquida. Cuando en el momento en que se concentra sobre la sal. ¿Y qué es lo que pasa con el hecho de que la sal pues tenga el potencial de absorber la luz solar? Este es un punto muy importante, ya que con respecto al uso de la sal en la propia soleopatía, pues en la sal se concentra la esencia de la luz solar, la cual se retiene mágicamente
y queda cautiva. Queda cautiva en la sal. En los cristales de sal quedan cautiva la esencia de todo el potencial del espectro fotónico de la luz. El Hormuz, por ejemplo, en este nivel, es el producto de la liberación de la luz a través de la esencia de esa sal. En la antigüedad, por ejemplo, ¿cómo liberaban esa esencia de la sal? O sea, ¿cómo liberaban la luz de la sal? Pues se consideraba que la sal mágica, o era el Hormuz propiamente, o el espíritu de la sal, era liberado por el fuego secreto. El fuego secreto, pues en la actualidad se conoce que es el hidróxido de sodio, o la más conocida como la soda cáustica. Y bien, los alquimistas conocían al Hormuz en ese entonces como si fuera el sol coagulado, es decir, era la esencia propia de la sal, con todo su espectro de radiación. Y es entonces que cuando nos podemos considerar, o podemos tomar en cuenta de que cuando la luz del sol atraviesa pues un filtro de cristal azul, es cierto que la radiación Kelvin pues supera los 7000 grados, los 7000 grados Kelvin. Eso se suele equiparar al momento en que la atmósfera, pues en la Tierra no existía atmósfera. Entonces se tenía todo un potencial de espectro fotónico sobre la Tierra que permitía que en el agua, por ejemplo, se concentre el potencial de la información para diseñar a todas las estructuras y a todos los seres vivos. Como han ido cambiando los tiempos, pues nosotros ya no alcanzamos a tener ese potencial de grados Kelvin sobre nosotros, pero lo podemos imitar. Concentrando a veces la luz del sol en botellitas de cristal azul. Entonces, cuando nosotros absorbemos toda esa dinámica, todo ese espectro de luz, lo que hacemos es darle un potencial. Y le damos un potencial al agua que esté contenida en estos recipientes de cristal. Ese potencial pues nos va a permitir recuperar la señal completa de la vida. Nosotros dependemos de dos señales. Dependemos de un paquete de señales fotónicas que nos otorga la luz del sol, y dependemos también de otro paquete de potenciales o dinámica electromagnética que nos ofrece la oscuridad, que también se le podría llamar el espectro azul, el orgón, el chi, el bril, el prana, el telesma, el éter, el kundalini, entre otros nombres. Bien, el punto es de que nosotros, pues poco a poco, en ciudad, por ejemplo, pueden apreciar ahí, estamos viviendo en un entorno que está saturado, lleno de ruido. Solamente las áreas verdes son las áreas que poseen un total equilibrio de la dinámica de la señal, de luz y oscuridad. Pero nosotros, al estar viviendo expuestos a las ciudades, estamos viviendo totalmente en campos saturados de electrosmog. No solamente eso, sino que poseemos pues mucho ruido de las dinámicas electromagnéticas de los componentes eléctricos de la casa, de las antenas de celular, de la radio, y sobre todo de nuestras propias emociones. Entonces eso genera una distorsión en el agua de nuestro cuerpo. Sobre todo si consideramos que nosotros somos agua de mar por dentro, siempre tenemos que considerar de que hay una dinámica de señal totalmente distorsionada cuando vivimos en ciudad, cuando estamos expuestos a emociones muy fuertes, cuando estamos influenciados por las noticias, por el televisor, por los medios de comunicación. Entonces, lo que hace, por ejemplo, el agua de mar cuando la consumimos es devolvernos la memoria primordial, nos devuelve nuestro medio interno original, que permite que se reproduzca una señal íntegra, o sea, nos aumenta el potencial de señal para que nuestro cuerpo pueda estructurarse con el número de células, número de bacterias, número de virus que deberíamos de tener. Entonces, por esa razón, la soleopatía como tal, o la dinámica de los tratamientos a base de soleopáticos, lo que hacen es devolver la señal original a lo que podemos conocer como alma también, porque actúa netamente sobre ese nivel. Entonces, lo que hace el sol
netamente es comportarse como un router de Wi-Fi. Otorga todo el potencial energético, todo el potencial de información para que nosotros podamos recrear nuestra vida y las experiencias que tenemos acá de forma física. En tal caso, cuando nosotros comenzamos a consumir productos soleopáticos, tipo el Hormuz, que el Hormuz también sería un producto soleopático, o también podemos hacer uso del agua tratada con un filtro de color azul, pues lo que hacemos es devolverle la capacidad a nuestra alma de estar en orden, de estar totalmente organizada, de tener una coherencia. Porque esta coherencia, como les digo, la distorsionamos día a día con el hecho de estar viviendo en un campo, así que tenga una dinámica pues totalmente con mucho ruido, como lo pueden escuchar ahora. Entonces, la base de la soleopatía pues sería poder redescubrir y valorar esa agua primordial que nosotros tenemos, que tiene la información de la totalidad, que nos permite una vida que nos rodea, una vida que debería rodearnos de forma coherente. Entonces, la composición de un producto soleopático o de la heliopatía o del hecho de recibir la luz del sol tiene una base siempre, y esta base pues debe ser determinada por la sal, que nos aporta salud. Así, justamente por eso pues, tenemos la coherencia de decir que la palabra salvación pues viene también de sal, o la palabra saludable, salud viene de sal en realidad. Esto se otorga siempre a través del sol, que nos otorga la solución, o sea, nos otorga la información, ese potencial informativo para la vida, el cual pues yo considero como una especie de regenerador fotónico o como un router de Wi-Fi, como se los mencioné antes. Es un conjunto de información de la luz que nos permite recuperar pues la memoria original que está plasmada ya en nuestra agua. El agua de nuestro cuerpo ya posee una memoria original, una memoria de los orígenes, una memoria donde estaba quizás el diseño original del primer ser humano. Entonces el potencial de la luz tiene el efecto de poder renovar esto. Ahora tenemos que saber escoger nosotros cuál es el espectro a veces de luz que necesitamos. Como a veces está de repente es más conocido esto desde la terapia de Ho'oponopono o de la cromoterapia, el hecho de ver agua que esté plasmada con diferentes filtros de colores. Eso hace que tengamos una coherencia en el hecho de que pues netamente nuestras dinámicas electromagnéticas están basadas en colores, en pulsos y en frecuencias, para que nuestras memorias líquidas en cada uno de nuestros campos magnéticos, que normalmente se les suele llamar chakras, pues sea renovada constantemente. El hecho de considerar el agua de mar, el Hormuz y la sal bajo una terapia soleopática, pues tiene el potencial para tratar patologías, tiene un potencial para renovar nuestras estructuras mentales o un arquetipo original que tengamos como seres humanos, e incluso tendría el potencial para poder desbloquear todos los impedimentos mentales que tenemos bien arraigados en cada uno de nosotros. Entonces, lo que hace la soleopatía como terapia pues es tratar netamente al individuo, a tratar su personalidad, el modo en que podemos enfrentar los problemas, porque sería netamente tratar con patrones de frecuencia, con resonancia, con todo lo que necesitaría el alma, y estaría encriptado en un agua que nosotros tendríamos la predisposición de estructurarla con el patrón original de luz. Por ejemplo, siempre se ha considerado que los efectos curativos pues, de la luz solar han sido defendidos en diferentes civilizaciones y culturas antiguas, como por ejemplo la cultura maya, que adoraban siempre al sol, los incas, las tradiciones de los tiempos griegos, por ejemplo, que adoraron a Apolo, que era su dios solar. También era considerado el dios de la luz, el dios de la curación.
En el Imperio Romano también se tenía un culto que era el culto que adoraba a la luz del sol, que era el mitraísmo, los mitraicos. Los griegos tenían también a Helios como el dios del sol, como le consideraban un dios coronado, y pues que conducía su carroza por el aire, que cruzaba el cielo como una estela luminosa. Cada dios de diferentes culturas, pues, o cada cultura, perdón, ha tenido un dios vinculado siempre al sol. Los egipcios, pues, tenían a Ra como una manifestación totalmente divina, que de tal manera lo consideraban como una entidad no solamente física, o sea, como un ser humano con cuerpo, alma, espíritu, sino también era un dios propiamente. Entonces, este dios nacido del sol tenía mucha información para poder hacer evolucionar la conciencia social de los pueblos, o las conciencias sociales de los individuos en sí. En la India, por ejemplo, también había un hábito, una costumbre que era el saludo al sol, una práctica que combinaba el uso de mantras, que se llamaba el Surya Namaskar, que se practicaban pues posturas al amanecer, tipo yoga, saludando al sol. Y bueno, estas técnicas hasta en la actualidad se siguen practicando. Los incas también tenían al Inti y lo celebraban en el Inti Raymi, y le ofrecían pues chicha al sol como una divinidad, como una deidad. O sea, el sol era totalmente humanizado como un dios para poder, o como era un dios traído a la tierra para poder compartir sus experiencias, su sabiduría sobre todo. Por ejemplo, también había en los cultos celtas, también se tenían al dios Veleno. A mí, por ejemplo, me cautivó bastante desde la perspectiva del zoroastrismo cómo era considerado el dios sol, por un diálogo que había leído hace tiempo y que decía lo siguiente. Por ejemplo, decía: un día Zoroastro le preguntó al dios Ahura Mazda, que era un dios solar, de un culto solar, Ahura Mazda, le preguntó cómo se alimentaba el primer hombre. Y Ahura Mazda le contestó, pues comía fuego y bebía luz. Cosa que para mí me movió la cabeza, porque lo primero que yo entendí fue de que comía fuego, o sea, comer fuego, comer rocotos de repente. No, pero yo fui un poquito más allá en ese pensamiento, y comencé a entender de que comer fuego quizás es el equivalente a beber pues el ormus, a consumir un elemento que está en un cuarto estado de la materia. Sólido, líquido, gaseoso, cuarto estado de la materia sería pues un estado plasmático. Si lo consideramos o lo llevamos a la antigüedad, como consideraban los alquimistas, por ejemplo, esos estados de la materia, pues consideraban netamente los elementos: agua, tierra, aire, fuego. Comer el cuarto estado de la materia. Y beber luz, pues quiere decir que las personas se exponían con regularidad a tomar baños de sol, o a beber el sol también, es decir, a producir sus oleopáticos y beber luz, netamente. Que también se podría considerar el hecho de consumir agua totalmente estructurada, agua ordenada en forma de clatratos, que se comporte pues como superconductores en sí. Bien, pues la curación solar pues fue revivida en el siglo XIX por un músico y místico escritor esloveno llamado Jakob Lorber. En su obra La fuerza curativa del sol, en el año 1860, se le consideraba el pionero de la soleopatía. Entre otras cosas, recomendó a los pacientes que se expongan la mayor cantidad de tiempo posible a la luz solar, y que beban agua de manantial limpia y que haya sido expuesta a la luz del sol. Es lo mismo que quizás en algún momento recomendó el zoroastrismo. Bien, pues Jakob Lorber compuso muchas preparaciones holopáticas, que eran las botellitas expuestas a diferentes espectros de colores de luz, que nos permiten renovar pues esa información que necesitamos. Según Lorber, la luz solar
atrae consigo espíritus más puros. Estos espíritus tienen una gran afinidad por las partes sustanciales del alma. En tal caso, pues si mediante su influencia se le aporta al alma un refuerzo seguro, entonces el alma fortalecida es capaz de combatir con facilidad y rapidez pues cualquier tipo de debilidad que haya sido producida, porque la salud del cuerpo depende única y exclusivamente de un alma suficientemente fuerte y con un medio biológico estable. Entonces, por eso desde mi perspectiva, pues las emociones radican en el alma y son como si fuera un software de nuestra arquitectura, de nuestra física, de nuestra computadora orgánica. Entonces, Lorber nos dice siempre que aparece cualquier debilidad originada en el alma, es decir, en sus partes sustanciales, y la misma alma pues no puede fortalecer estas partes debilitadas, siguiendo un proceso típico, entonces el alma se dirige a su propio espíritu nervioso y saca de él lo que le falta. ¿Y qué le podría faltar pues a ese espíritu nervioso? Le podría faltar fotones. Es decir, tenemos que recordar que nuestro sistema nervioso es como una especie de cable de fibra óptica. Como consecuencia de esto, pues se produce en los nervios como una especie como que los condensadores estuvieran descargados. Entonces se da una notable carencia del fluido que ocasionaría en este caso pues las enfermedades. Consecuencia de ese desequilibrio del alma, como resultado sería pues ese desequilibrio que se daría en el alma, la falta del flujo de luz, de ese flujo de fotones. Pero como los espíritus puros de la luz solar, pues que sería básicamente todo el patrón de frecuencias fotónicas, se encuentran en todas las sustancias de las que está hecha el alma, todo el espectro de frecuencias de la luz y oscuridad netamente estaría manifestada pues en todo en sí. A la misma forma pues resultaría fácil sacar de ellos lo que desapareció y lo que necesitamos para mantener la fortaleza. Por esta forma o por el hecho del consumo pues, de un agua solarizada o la exposición a la luz solar es la forma en que se puede restituir el antiguo orden en el espíritu nervioso del alma. Lo que se ocasionaría pues, sería el hecho de restablecer en la sangre y en los nervios la atención vital correcta y natural, que es precisamente el motivo que da origen también a la verdadera homeopatía, que sería superior a la alopatía, y con esta forma de medicina pues podemos incurrir directamente en el alma. Es decir, la homeopatía, por ejemplo, lo que hace es aportar al alma directamente el aspecto espiritual, es decir, el aspecto de información que se necesita, lo que resulta afín a la misma alma en realidad. Porque ¿qué va a hacer el alma? Pues el alma como software vital de nuestra vida lo que va a hacer es absorber algo externo para compensar lo que le faltaba o de lo que no tenía lo suficiente para poder restablecer un equilibrio. Entonces es el alma el que se debe de convertir en médico del cuerpo, de la parte física. Así que para retornar a nuestra dinámica de salud, no es posible si no respetamos la jerarquía espíritu, alma y cuerpo. Nosotros nos han enseñado siempre al revés, o siempre lo hemos escuchado así: cuerpo, alma, espíritu. Pero en realidad la jerarquía correcta es espíritu, alma, cuerpo. Por esa razón, al respetar esa jerarquía, la alopatía, por ejemplo, ¿qué hace? La alopatía pretende que el cuerpo pueda sanar el alma. Entonces está empezando desde atrás. No sería una medicina correcta. Por esto y por esta razón, pues es que la homeopatía es un método de curación correcto, aunque hay que diferenciar dos clases de homeopatía existentes. Una podría ser, en primer lugar, una homeopatía específica, donde a veces se suele producir resultados inciertos, porque incluso un médico hábil pues no siempre es capaz de reconocer con seguridad qué partes del alma están debilitadas. Entonces, o tampoco puede reconocer dónde se podrían encontrar. Razón por la cual se puede aplicar una esencia vital adecuada, o sea, un remedio homeopático. ¿Cuál sería la forma más adecuada? Pues la forma más adecuada sería suministrar algo que sea totalmente general y no algo individual y específico.
En este caso se llamaría este tipo de homeopatía, se llamaría una homeopatía general, para diferenciarla de la anterior, de la específica. Con ella pues no puede fallar ningún método, aún así aunque le falte destreza a cualquier médico tratante. Entonces para ello tenemos que considerar incluso otra cosa para poder comprender pues el principio de la misma fotosíntesis humana, el hecho de que nosotros como las plantas pues absorbemos todo el potencial fotónico de información de la luz solar, y es considerar de que vivimos pues como una especie de, si podemos fijarnos ahí en el espectro de luz solar, pues es el hecho de que nosotros al poder apreciar el medio, el entorno donde vivimos, pues podemos ver de que vivimos en una especie de vivimos dentro de un campo electromagnético, vivimos sumergidos en un entorno que fluye bajo una dinámica de campos electromagnéticos. Es como que si viviéramos dentro de un microondas más o menos, que tenemos acá alrededor de nosotros, pues todo tenemos un diseño preestablecido. Este diseño pues es de forma, a ver, vamos a cambiar acá la cámara para poder apreciar un poquito el paisaje. Ay, creo que no puedo, bueno. Vamos a poner por aquí. Bien, nuestro diseño pues es totalmente preestablecido de forma toroidal y está sustentado por pulsos, que es muy fácil de apreciar incluso cuando vemos el horizonte de la ciudad. Entonces estos pulsos de información donde se describen todas las formas, podríamos llamarle también el campo, campo mórfico, que este entorno pues puede ser explicado desde la misma matemática vorticial. Podemos tener claro que no solo existe el sol que tenemos sobre nuestras cabezas, sino que también debe existir un sol con el cual nosotros interactuamos, que debe estar en el centro de nuestra propia Tierra, que posee su propio campo, su propia dinámica electromagnética, el cual puede ser conocido también. Nosotros podemos apreciar la dinámica electromagnética de un sol interno, a la cual se le llaman las líneas de Van Allen, en las cuales encontramos dos vórtices en sí. Uno por el polo norte, que gira en sentido levógiro, y otro por el polo sur, que gira en sentido dextrógiro. Ambos vórtices colapsan y generan ese sol interior. Por esta razón, los hemisferios norte, en el hemisferio norte, por ejemplo, los huracanes giran en sentido antihorario, y en el hemisferio sur, pues giran en sentido horario, debido a la aceleración de los efectos Coriolis. Las masas del aire se desvían hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, por lo que el sentido de giro de los huracanes es opuesto en cada hemisferio. Entonces debemos reconsiderar esto. Aquí nosotros pues estamos constantemente situados en medio de dos flujos de energía, dos flujos opuestos de información que constantemente están colapsando. Quizás están colapsando a nivel de nuestro corazón, como si podemos apreciar pues la sangre como una especie de toroide, un flujo de vórtices, donde la sangre por un lado pues gira en sentido horario y otro sangre también gira por sentido antihorario. Y también otro de los flujos de colapso estaría a nivel de la glándula pineal. Bien, estos centros donde se puede observar una colisión siempre están formando o un agujero negro o un plasmoide. Por ejemplo, el Sol netamente que tenemos acá sería un plasmoide. La energía no solo puede convertirse de una forma a otra, sino que está en constante regeneración. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Sol pues netamente es un router de Wi-Fi, es el centro de donde se regenera toda la información. ¿Y por qué es un plasmoide? Esto lo podemos replicar prácticamente incluso en casa. Pues podemos hacer un experimento haciendo uso del microondas, como el que vamos a pasar ahorita, vamos a incorporar acá este video. Es la forma de generar una pequeña atmósfera y un pequeño cruce de dos vórtices que van a colapsar en un punto central y van a generar un espectro de luz intenso.
que es donde se regenera pues toda la información. Esto precisamente pues es un plásmido, un plasmoide. Esto lo podemos entender también cuando observamos incluso la molécula del agua. Nosotros lo que nos han enseñado el agua pues que es H2O, en tal caso también es una especie de memristor, perdón, que es donde uno de los hidrógenos pues está constantemente girando, está de forma vorticial en el sentido levógiro, y el otro hidrógeno está girando en sentido extrógiro, y ambos colapsan siempre pues en el oxígeno, como un pequeño centro. Entonces, pues para poder comprender más de esta dinámica, al observar el sol desde el amanecer hasta el atardecer, pues, a ver, ¿dónde lo ubicamos por aquí? Aquí está, ya. De este a oeste, perdón, se forma un anillo fotónico, es decir, un asa, así. Es como que el Sol está constantemente manteniendo un flujo. Y este flujo es un flujo de colisión de fotones, de otros tipos de toroides, en realidad. Es decir, hay otros campos electromagnéticos de un Sol superior al que tenemos nosotros actualmente. Y pues este campo magnético tiene una dinámica de colisión. Por esa razón nuestro Sol se desplaza pues 24 horas, tenemos un patrón de luz y oscuridad, porque tenemos un desplazamiento. Entonces lo que podemos estar mirando nosotros netamente al ver ese desplazamiento es un efecto estroboscópico en realidad. Es básicamente que cada día a día nosotros vemos la simulación de ese movimiento. Bueno, lo vamos a apreciar en este video. Les recomendaría que aprecien qué son los efectos estroboscópicos. Entonces, como resultado sería de que el Sol que tenemos es un efecto estroboscópico de un conjunto de oscilaciones. Lo que vemos es la diferencia en sí de la señal, moverse. Entonces, ¿cómo se mueve esta señal? Se mueve pues justamente en forma de un plásmido, de un plasmoide, que constantemente tiene una gran concentración de flujos y tiene un efecto totalmente coordinado, y esto se produce en realidad en todo el sistema solar. Entonces, cuando podemos apreciar, por ejemplo, si apreciamos dos rayos de plasma, o dos plasmoides de un plasma primordial, pues podemos tener en cuenta de que en el espacio se atraen todos los vórtices, todas las corrientes vorticiales que giran en sentido levógiro, estrógeno, siempre se atraen, colapsan, se mezclan entre sí, forman diferentes estructuras desde el Sol, o sea, forman un plásmido. Y también podemos considerar que forman las estrellas, y así como forman las estrellas, pues forman partículas primordiales o neutrinos que estarían mediados, si es que nosotros comprendemos la matemática vorticial, pues estos neutrinos estarían mediados por pulsos que pueden ser apreciados desde la matemática vorticial como el 3, el 6 y el 9, algo que en su tiempo pues Nikola Tesla quería que nosotros podamos apreciar y que podamos comprender. Entonces, este Sol que tenemos sobre nosotros pues no es más que un regenerador de toda la información que tenemos en el campo mórfico. Es decir, que la energía emanada desde el Sol llega en forma de radiación electromagnética, pero con ella pues llega paquetes de información envueltos en gran energía, paquetes de señal, tal cual como si fuera un router Wi-Fi, solamente que este router que tenemos sobre nosotros pues es un router totalmente fotónico, que tiene el potencial para que la información de la estructura en el campo mórfico, es decir, para que nuestro diseño se conserve. Alguien nos diseñó, en todo esto que tenemos acá, alguien nos diseñó usando una tecnología cuántica. En sí, alguien nos diseñó una tecnología cuántica basada en pulsos de oscuridad, en pulsos de luz, en fotones y en luz, que se integran y colapsan en un centro y comienzan a materializar pues todo lo que nos rodea en sí. Entonces se pueden crear diferentes entidades dependiendo de las interacciones entre distintos vórtices, es decir, entre los plasmoides que van colapsando, y de la forma en la cual se vayan interactuando y confrontando las fuerzas. De este modo pues se crean las células, se crean los simbiontes, se crean los virus, se crean los parásitos, se crean los minerales, se crean diferentes tipos de entidades visibles
que van a conformar tanto a los seres humanos como a las plantas y animales, e incluso el agua. Razón por la cual yo considero siempre al hidrógeno como un plasma primordial de manifestación en la materia. A nosotros, otra vez valga la redundancia, a nosotros nos han diseñado editando, en tal caso, sobre patrones de tipo los patrones de Mandelbrot, al igual que a la misma naturaleza, ha sido diseñada con ese tipo de configuración. Bueno, ahora considerando justamente el plasma como un plasma primordial, pues en la atmósfera de la Tierra, ¿cuál sería el plasma primordial o la materia prima esencial, el primer plasmoide? Pues sería el átomo del hidrógeno, el cual sería básicamente un doble toroide con un electrón, un protón y un neutrón. Todos los demás elementos de la tabla periódica se manifiestan por el anidamiento de este mismo toroide, es decir, por el anidamiento del hidrógeno. Por ejemplo, si consideramos saber un átomo de oxígeno, pues es el anidamiento de 8 átomos de hidrógeno. Al tener pues el oxígeno 8 protones, 8 electrones, 8 neutrones. O el sodio, que tiene 7 neutrones, 7 electrones, 7 neutrones, pues es el anidamiento de 7 hidrógenos, de forma de una estructura toroidal. Entonces esta sería la forma en que a través de la física pues se puede entender de una forma más dinámica la misma biología y la química en sí, como lo podemos apreciar de repente en la tabla periódica del doctor Walter Russell. Walter Russell fue un científico contemporáneo a Nikola Tesla, a Einstein, a Schrödinger, y bueno, lo más increíble de todo ello es de que hasta entonces pues casi no se le conoce en la universidad, no se le conoce en los colegios, no se le menciona a este personaje. Por alguna razón extraña, pues es por la limitación que nos ofrece la pseudociencia oficial, nos ofrece un mal paquete de teorías para que podamos comprender la realidad. Y bueno, por esa misma razón también quizás Walter Russell, hay una de las cartas que se pueden encontrar y que se comunica él con frecuencia con Nikola Tesla, en ese tiempo pues se comunicaba, le dice, bueno, una carta de Nikola Tesla que le dijo a Walter Russell que guarde todas sus teorías bajo llave, ya que la humanidad pues no estaría preparada para poder comprender sus teorías. Y incluso le puso, que no se abran esas teorías hasta dentro de 1000 años, para ver si es que en algún momento la humanidad más avanzada es capaz de comprender. Bien, pues la tabla periódica de Russell está determinada en forma de espiral, como si fuera la sucesión Fibonacci, en forma de vórtice justamente, y extendida de una forma como si fuera una onda sinoidal. Esta onda sinoidal está separada por octavas, tal cual como podríamos entender de repente de música, podemos entender justamente la misma materia. De esa misma forma, en octavas es la forma en la cual se organizan los átomos, en una disposición en la cual los elementos se anidan en una forma de vórtice, también en una forma de hélice totalmente natural. Los gases inertes, por ejemplo, aquellos átomos que no interaccionan con ningún otro, se intercalan al resto, formando de repente una especie de eje que se sitúa en el centro del conjunto, en una línea recta pues totalmente perfecta. Como si fueran los pilares más importantes. Esto no puede ser casualidad, pues gracias a la tabla periódica actual de Walter Russell, que él ya había diseñado en su época, pues se han podido descubrir cientos de varios elementos en sí, e incluso muchos todavía son desconocidos a la actualidad, como el tritio, el deuterio, el protio, elementos que forman parte de las dinámicas de fusión nuclear, que para mí pues fusión nuclear es netamente lo que es la transmutación, en realidad, la transmutación alquímica nuclear, que es el hecho o la capacidad que tiene un elemento de transformarse en otro, simplemente por cuestión de anidamiento de los campos electromagnéticos o por esa dinámica toroidal. Bien, pues su tabla periódica, la tabla periódica de Russell, Encima pues no comienza con el hidrógeno, es decir, el hidrógeno en estas circunstancias sería pues un elemento supuestamente más pequeño, que es lo que nos han enseñado para nosotros en la actualidad. Pues no es así. Para él existe un conjunto más de elementos con masa atómica totalmente inferior
y inferior al hidrógeno, que según él pues está totalmente fuera de nuestra percepción. Es más, entre el hidrógeno, por ejemplo, y el helio, él sitúa en esta tabla periódica de espiral un aproximado de unos 6 elementos, y que no han sido descubiertos hasta ahora, que se consideran solamente isótopos, los considera la ciencia oficial hasta el día de hoy. Y bueno, Russell fue el primero en revelar incluso elementos como el deuterio y el tritio. El hidrógeno, curiosamente, lo sitúa en un lugar totalmente intermedio, es decir, no es el inicio en sí de este complejo de elementos en la tabla periódica. Entonces, lo que nos ofrece el Sol y sus frecuencias, pues es el envolvimiento de todas esas partículas para formar la vida, para formar la materia, que está constantemente renovando toda la información. Quizás por esa misma razón, pues Einstein dijo en su momento que la energía pues no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es decir, la energía, yo le diría más que todo información en sí, que es información que no se pierde, constantemente se está renovando. Por esa razón, al confiarse del espectro de luz, que la energía, que esa información se está constantemente renovando, los hombres en la antigüedad, pues que habitaban en esa tierra, quizás cuando se sentían físicamente mal, ya utilizaban el sol. Es decir, utilizaban el calor del sol, su luz, netamente, como único remedio para recuperar la salud. Ponían a sus enfermos al sol y los exponían al mismo... a los mismos enfermos pues exponían diferentes partes de su cuerpo que estaba mal, las exponían al sol para mitigar todo el malestar que tenían, o todo el dolor y las molestias. Actualmente todos los seres humanos pues como pueden apreciar, estamos aquí, ahí en la ciudad, pero no somos conscientes de toda la ausencia y la falta de luz que tenemos día a día. ¿Por qué? Porque estamos metidos trabajando en oficinas, en consultorios, en ambientes que tienen una luz totalmente empobrecida, es decir, vivimos dentro de jaulas aisladas, incluso con todas las estructuras metálicas que tenemos en casas, por las estructuras de cemento, por el hierro que se utiliza. Es como una especie que vivimos aislados en pequeñas jaulas de Faraday, y estas jaulas de Faraday pues no permiten el acceso a la comunicación de la información natural de la luz. Entonces, bueno, esa es la razón por la que incluso el ser humano también enferma en la actualidad, no tiene la oportunidad de renovar la información de su propia alma. Antes, pues, si el enfermo padecía, por ejemplo, de dolores al estómago, se consideraba exponer justamente el estómago a la luz solar, y también se le recomendaba beber beber agua que haya sido solarizada, que haya sido expuesta a un enfoque de luz solar. Entonces, los pacientes en esa época pronto empezaban a sentirse mejor, a recuperarse en cuestión de minutos. Esto también se renueva porque, por ejemplo, esta información que les acabo de dar es del año 1870 aproximadamente, contemporáneo con Lorber, que en ese tiempo, como les digo, se llamaba la soleopatía. Por el año 1930 tenemos el redescubrimiento también antes del descubrimiento de los antibióticos, la profesión médica era partidaria de lo que se conocía como la heliopatía. Es decir, también se utilizaba el sol con fines curativos, se utilizaban los patrones de luz. Hasta fines del siglo XIX y a mediados del siglo XX, la heliopatía pues, era considerada el tratamiento más satisfactorio, ya que la información que llegaba del sol a nuestra piel y a las células en sí mismo, pues era bien recepcionada en sí. Ahora tenemos diferentes interrupciones con el espectro que nos han enseñado con respecto al hecho de que nos han enseñado a tenerle miedo a la luz del sol. Nos dicen, no, que el sol provoca cáncer, tienes que utilizar estos bloqueadores para la radiación ultravioleta. Pero la radiación ultravioleta es la que tiene el potencial pues, de esterilizar, es la que tiene el potencial de disminuir la carga de algún tipo de bacterias en el organismo, y nos han metido pues el cuco. Y la verdad pues es de que el sol no causa enfermedades o cáncer de la piel o ese exceso de radiación. No estaría relacionado, siempre tenemos que tener en cuenta el alma, sobre todo de las personas, para que se pueda manifestar esa enfermedad, o el efecto acción-reacción, que en este caso sería emoción-reacción.
Bien, la cosa es de que la industria, el complejo industrial farmacéutico, en esencia, ha considerado siempre bloquear la vida misma al bloquear a las personas de exponerse a la fuente natural de luz y de radiación. Nos hacen bloquear el espectro de luz usando bloqueadores, usando diferentes protectores UV. Entonces nos han metido la rata, por así decirlo. El punto es de que no solamente pues, nos bloquean esa luz solar, bueno, nos bloquean la absorción del espectro de luz solar a través de los bloqueadores solares o a través de cubrirnos, de usar lentes. El hecho es de que no somos conscientes de que también estamos bloqueados de esas frecuencias de luz de forma electromagnética, es decir, miren ustedes, en la ciudad pues todo lo que tenemos ahí adentro tenemos ya una malla electromagnética que está limitando la absorción de luz, que es el espectro de Wi-Fi, las antenas de celular, el espectro electromagnético del televisor, las radiofrecuencias, microondas, antenas, todo lo que tenemos ahí genera una malla electromagnética. Incluso los chemtrails, que son estelas químicas que se utilizan para reflectar a base de bario de aluminio, eso lo utilizan para reflectar estos chemtrails para reflectar la luz del sol y que no llegue pues de forma propicia a la esencia de la vida, o bueno, que no nos llegue la señal de forma correcta. Es decir, tendríamos que pagar algunos impuestos de repente en algún futuro para que no se disperse esa luz, o tenemos que pagar por la luz solar. Eso sería lo peor. Bien, el punto es de que se nos limita, se nos corta bastante el hecho de poder absorber o poder estar expuestos así como lo estoy ahorita acá cerca de la naturaleza, en una fuente equilibrada de las señales. Entonces, antes, por ejemplo, era suficiente la exposición solar controlada de muchos pacientes al sol para hacer descender la presión arterial hasta 40 milímetros de mercurio. Lo que hace la luz del sol propiamente es permite reducir el colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol tiene una función y es transformarse en el ergocalciferol o en la vitamina D para poder absorber nosotros el complejo mineral. Si a la población la tienes así encerradas en su casa, la tienes con una falta de exposición a la luz solar, obviamente vas a tener un déficit de vitamina D, y ese déficit de vitamina D pues te va a llevar ¿a qué? A una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque vas a tener una deficiente absorción de minerales en tu cuerpo. Más la sal que nos ponen, más el tipo de agricultura que a veces suele tener en las partes externas de la ciudad, que a veces suele ser una agricultura totalmente industrial. Bien, el punto es ese, el punto es de que la luz solar permite a los pacientes regenerarse. Por ejemplo, hay un premio Nobel, Niels Filsner, que justamente recomendaba de que no era eficiente la soleopatía o la exposición a luz solar, o la heliopatía, como le quieran llamar, o simplemente venir a relajarse un rato a tomar sol. No es eficiente si es que llevas lentes oscuros o gafas de sol. ¿Por qué? Porque los ojos pues realizan fotosíntesis. Los ojos son una fuente de melanina que son básicamente como que los pulmones del cerebro, y simplemente al recibir el espectro fotónico aumenta la presión ocular, pues se eleva y se aumenta la síntesis de oxígeno a nivel cerebral. Bien, para hablar un poco de Niels Filsner, justamente, quien ganó el premio Nobel en 1903 por el tratamiento de la tuberculosis con luz ultravioleta. Hoy el sistema farmacéutico pues pretende que usemos una bomba de antibióticos para tratar la tuberculosis, por ejemplo, o la bacteria, por ejemplo, Neisseria gonorrea, muere, por ejemplo, también tras exponer los genitales, por ejemplo, a la luz solar, al exponerse cuando una persona padece esta patología. Por ejemplo, la glucosa y el oxígeno deben ser energizados por la luz solar para sus procesos. La hormona, por ejemplo, la solitrol, justamente tiene que ver con el sol, que influye sobre nuestro sistema inmunológico, es sintetizada en la piel tras la exposición a la luz del sol. Es decir, la luz solar lo que hace pues equilibra la producción incluso de melatonina. La hormona que tenemos para poder regenerar nuestras propias células a través de la glándula pineal, que es por donde se segrega, siempre y cuando pues tengamos esta esencia de luz y oscuridad en equilibrio.
La hemoglobina de los glóbulos rojos necesita de luz ultravioleta para poder generar enlaces de hidrógeno y para que el oxígeno pueda ser transmitido a todo el organismo. Hoy en día, pues a muchos pacientes que son tratados actualmente con la enfermedad de moda o con la única enfermedad que existe en estos meses, pues se les mantiene enclaustrados en ambientes oscuros, fuera de la exposición de la luz solar y encima con un cubrebocas que les quita una de las únicas fuentes de algo de libertad que pueden tener, que llamamos oxígeno, y que deberíamos fijarla a través de la luz del sol también. Bien, lo que hace el sol pues es que mejora también lo que es la producción de hormonas, aumenta el metabolismo basal, y es por eso que normalmente las explotaciones del ganado, de los animales, crecen con mucha más rapidez al aire libre y expuestas pues a la luz del sol. Bien, ahora vamos a hablar un poco también del doctor August Rollier, médico y escritor helioterapeuta, uno de los más famosos en la época del año 50, 54 aproximadamente. Tenía unas 36 clínicas en Suiza, en Levin, con más de 1000 camas, clínicas situadas a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, donde se usaba justamente lo que era la interacción con la luz solar. Bien, justamente también hay un dato curioso acá de que la luz ultravioleta, por ejemplo, aumenta cada 300 metros sobre el nivel del mar. Si estamos considerando que estamos en esta ciudad, pues ¿cuánto creen acá que estamos? Acá debemos estar unos 1800 o 2000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, no recuerdo muy bien cuál es la altura de Arequipa. Pero bien, en el año 54 el doctor Rollier y el creciente poder de la industria farmacéutica pues se vio perjudicado con ese poder creciente. La helioterapia empezó a caer hasta el año de 1960, donde supuestos fármacos milagrosos pues sustituían el poder curativo del sol. Hasta el año 1980 pues comienza a bombardearse después a la población con información sobre los riesgos de contraer cáncer por la exposición a la luz del sol. Bueno, entonces podemos considerar que el mayor factor en realidad para contraer enfermedades estaría limitado al hecho de limitar a las personas a la exposición a la luz solar. Recordemos, por ejemplo, podemos recordar de que la mayor incidencia de cáncer en la piel no se da en la zona ecuatorial, que es donde la exposición del sol pues sería mayor, sino se da en las zonas donde la intensidad solar es menor. Entonces, pues, la causa de las enfermedades en realidad sería la falta de exposición a luz solar, o el hecho de comenzar a tener miedo a la misma luz, como es lo que ha ofrecido la industria farmacéutica, esa información de comenzar a tener, no, tienes que tener miedo, el sol causa el cáncer de la piel, tienes que cubrirte cada vez que vayas a la playa, donde cada vez que vas a la playa, pues donde recibes el paquete completo de información, porque la arena, por ejemplo, y estar cerca al mar se convierte en una especie de reactor plasmático donde está toda la información. Por la misma radioactividad que tiene la arena en sí. Entonces nosotros en la playa recibimos pues la información de la totalidad, no solamente por exposición a luz solar, sino también bebiendo incluso del agua de mar, la cual constituye pues el paquete total de datos que necesitamos para poder desarrollar nuestro organismo, para tener el equilibrio. Bien, aquí ahora con unos datos curiosos, pues por ejemplo los primeros astronautas del Apolo 11 habían dicho que las estrellas no eran visibles por encima de la atmósfera, y que, bueno, ellos querían decir que no había de repente suficiente densidad de partículas para que se pueda permitir actuar como una lupa y poder apreciar las estrellas como nosotros lo hacemos desde la Tierra. Bien, teniendo en cuenta esto, pues se sabe que la Luna no tiene atmósfera. Entonces en esa época, ¿cómo consiguieron obtener la luz suficiente para poder grabar en la Luna? ¿Cómo se hubieran permitido firmar eso? Para mí, por ejemplo, no, es un cuento chino por ahí. Bien, otro dato curioso lo ofrece también Victor Schauberger, desde su percepción de la dinámica del Sol y el flujo del agua,
para poder entender esto, para poder entender esto del Sol netamente. Victor Schauberger decía: desde el mismo principio de los tiempos, el Sol ha estado por encima de todas las cosas, mirando hacia abajo, en un silencio totalmente glacial, a las frenéticas actividades de la humanidad, que le considera una esfera ardiente. Bueno, pues ¿cómo podría ser de otro modo? Tal es su aproximación mental directa hacia la vida, que cuanto más cerca, esto nos dice Schauberger, nos dice, cuanto más nos aproximemos a esa fuente de luz y calor, más fría y oscura se volverá su cara. Cuanto más cerca estemos de él, más brillantes serán las estrellas, y a medida que la luz disminuya, el calor, la atmósfera, el agua y la vida también desaparecerán. Cuanto más nos aproximemos a esta fuente de luz y calor, más fría y oscura se volverá su cara. Y en las regiones de más allá del cielo será totalmente negro. Es decir, claramente aquí pues se refiere a que mientras más alto estamos, quizás sobre el nivel del mar, las estrellas son más claras, obvio en realidad, por ejemplo, como se aprecian en ciudades que están sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar, y la única manera de que la luz del sol disminuya será mientras más alejados estemos de la atmósfera, es decir, mientras menos densidad de partículas existe en la atmósfera y que se pueda reflejar la luz. Entonces, una atmósfera funciona... ¿De qué forma? Pues funciona... Ay, me están haciendo tirar los mosquitos. Bien, una atmósfera funciona en forma de que... en forma de una lupa, en realidad. Funciona como una especie de lente. La luz de una estrella, por ejemplo, distante, se difumina y se esparce en nuestra atmósfera. Por esas razones que podemos apreciar las estrellas. Entonces las estrellas son vistas como en una especie de lupa que tenemos, como la cual tenemos en la atmósfera, y es una imagen pues enormemente agrandada y enormemente distorsionada en sí. Que esta imagen pues es reflectada sobre la cúpula que tenemos, que llamamos atmósfera, y que evidentemente pues es una cúpula toroidal que provoca que las partículas que están fuera de la atmósfera se puede observar solamente una negrura absoluta, una negrura total. Entonces, según Schauberger, el Sol pues sería una entidad totalmente fría y oscura. Pues la luz es una función de la atmósfera, sin la cual ninguna estrella pues podría verse realmente. Bueno, o sea, solamente lo que vemos es una especie de espejo distorsionado cada vez que vemos al cielo. Por extensión, pues esta es como que existiera un tipo de invisibilidad que podría aplicarse también al mismo Sol, pues su grado real de visibilidad como un objeto mucho más grande o mucho más cercano y potencialmente más radiante dependería justamente de la extensión y de la atenuación final de la atmósfera. En este sentido, la cara del Sol pues podría ser totalmente oscura en realidad. De forma preocupante, pues podríamos descubrir que si fuésemos capaces de ir lo suficientemente lejos y al volver la vista sobre la Tierra, mirando para abajo, pues nos sorprenderíamos de ver quizás esa negrura infinita que puede estar en el vacío. O sea, esa negrura, esa oscuridad y ese vacío, nos encontraríamos nosotros mismos sumidos en la total oscuridad. No se vería nada en lo absoluto y no habría ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda. Ni siquiera podríamos mirar a los lados, ni siquiera podríamos ver algo de distorsión. Estaríamos en un completo aislamiento. Por eso me parece... Yo no creo, por ejemplo, que el ser humano haya salido de la atmósfera de la Tierra. Creo que toda esta información es totalmente manipulada. Se trata siempre de englobar a las personas para que se mantengan siempre como borreguitos. Y de esta forma, si es que hay una salida de calor del Sol, como se cree actualmente, entonces, ¿por qué existen estas diversas regiones de frío extremo dentro del envoltorio de la misma atmósfera? Quizás pues porque se encuentran en zonas donde las líneas del campo magnético son más fuertes, es decir, donde hay una concentración mayor de neutrones, que podemos ver de la matemática vorticial como los flujos del 3, 6 y 9.
Bien, el calor se genera en realidad en todo lo que es el cinturón de radiación, o sea, en el campo magnético del Sol interno que tenemos, que serían las líneas de Van Allen. Ahí es donde se generaría toda la concentración de electrones y protones que generan pues todo el índice de calor que solemos sentir en ciertas áreas de la Tierra. O es donde también es justamente allí donde se predomina el campo electromagnético terrestre, allí es donde se genera el calor. Entonces, además el espacio, el vacío, en realidad el espacio interestelar, pues que es un vacío absoluto, se nos dice, tiene una temperatura aproximada a los menos 273.15 grados centígrados o 0 grados Kelvin. Entonces, ¿cómo se supone que el calor del Sol nos alcance? Ya que al ser incapaz de atravesar el vacío extremo, pues debe necesitar siempre un medio totalmente denso de propagación de los rayos caloríficos o de los rayos infrarrojos. Entonces quizás esa negrura del espacio, ¿qué podrá hacer? ¿Será el mar? Quizás, como nos dicen también los alquimistas antiguos que dicen que hay agua arriba. Bien, la luz o la radiación electromagnética pues se comporta como una onda y como una partícula. Depende de cómo interactuamos con esta, cómo la observamos, o el simple hecho de observar un acontecimiento hace que la energía deje de comportarse como onda y se comporte como partícula. Toda frecuencia es una vibración y es energía. Esta energía pues se transmite información que está guardada como ondas de interferencia. Su manifestación es cualitativa y es cuantitativa, como las matemáticas que debemos aprender, que deben ser de forma cualitativa y no cuantitativa. Bien, las ondas electromagnéticas que genera el Sol llegan a la Tierra con diferentes longitudes de onda, que comprenden los 0.00001 nanómetros, y recordemos pues de que un nanómetro equivale a la millonésima de metro. Aquí en todas esas longitudes de onda que recibimos día a día, pues existe todo el espectro de colores, todo el efluvio de los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los diversos tipos de luz ultravioleta, los diversos tipos de luz infrarroja, todo el espectro de los colores como el hilo visible, los 7 colores, las ondas de radio, las ondas eléctricas, las ondas infrarrojas, ultravioletas, pues se ejercen como una fuerza de influencia sobre nosotros, y lo que hace es posicionarse pues sobre la Tierra. En cada estación del año, pues esto siempre se genera una variante, varía. La luz que vemos como luz blanca, justamente, pues es el resultado de la suma de innumerables longitudes de onda, de muchísimos rayos de luz, de muchísimos colores, que al sumarse dan como resultado, pues podemos percibirlo así, como una luz blanca.